El día de hoy estamos con el profesor Carlos Moscoso y vamos a conversar sobre los símbolos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo aquí. Hoy día los símbolos de repente está cobrando mucha relevancia, ¿no? Pero de repente Sí, habría que entender un poco de fondo qué cosas son los símbolos. Hoy día hay mucho logotipo, mucha simbología, y también hay simbología antigua, ¿no? Que propiamente podríamos llamar símbolos. No sé si uno puede crear un símbolo tan potente o poderoso como esos, o esos símbolos son únicos. ¿Cómo es? bueno, a ver, empecemos por definir, pues, qué es un símbolo, ¿no? ¿Qué cosa es un símbolo? Hay una vieja expresión que creo que todos hemos escuchado, que una imagen vale por 1000 palabras, ¿sí? Y eso es la parte fundamental del símbolo. El símbolo es la expresión de una idea. Ahora vamos a ver qué idea va a expresar, porque puede ser que tú quieras expresar una idea material. En lugar de tener una cantidad antiguamente que tenías que llevarte un peso en oro, acá tienes este billete que representa esa cantidad de dinero en oro. Aunque ahora ya definitivamente ya no hay el patrón oro, pero el billete representa eso. Entonces tú cuando ves el billete dices, caramba, representa tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero está representando una idea puramente material. Pero hay otros símbolos que representan ideas más trascendentes. Entonces podemos hablar de diferencias. En general, todo lo que representa una idea es un símbolo. Pero hay símbolos más trascendentes y hay símbolos más cotidianos. Hay símbolos que utilizamos, no sé, pues para decirle a usted, deténgase, ¿no? Y para poner toda la palabra, deténgase, ¿no? Le ponemos una mano ahí, ¿no? ¿Sí? O hemos creado unos símbolos que nosotros de pronto ya sabemos cómo funcionan y en rojo te tienes que parar, en amarillo tienes que esperar y en verde tienes que pasar. Aunque acá en Lima eso no funciona, ¿no? Pero igual, se supone que es así, ¿no? De esta manera. Vamos a decirle, más que símbolos, son imágenes que nos ayudan a poder, vamos, entendernos más en la vida. Pero, de hecho, hay símbolos mucho más trascendentes. De repente, para poder ir diferenciando, habría que categorizar o diferenciar, ¿no? Tipos de símbolos. ¿Podríamos hablar de tipos de Claro, hay símbolos? tipos de símbolos, hay unos ¿Cuántos símbolos. tipos de símbolos podríamos Yo identificar de diría repente? que podríamos hablar de tres niveles, ¿bien? Porque el símbolo es como un lenguaje, o sea, es un lenguaje que nosotros tenemos que aprender, es un lenguaje para podernos comunicar. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que estando en un viaje en el extranjero, tú le tienes que hablar a alguien que no entiende nada, ¿no? Pero tú agarras y le dices, ¿no? Le señalas y el tipo te entiende. O sea, el tipo, salvo que sea una persona de otro mundo, te va a entender, ¿no? ¿Sí? O si tú le dices, ¿no? Ya, sí, sí, por allá, ¿no? O sea, te entiende. Entonces, el símbolo es una forma de lenguaje que vamos aprendiendo. Y podemos decir que hay un lenguaje de la vida trascendente, hay un lenguaje de la vida cotidiana y hay un lenguaje de la parte instintiva. Entonces, vamos a dejar la idea de símbolos tal vez para el lenguaje, por lo menos desde el punto de vista de Nueva Acrópolis, vamos a dejar la palabra símbolos para el lenguaje de la vida trascendente, para la expresión de las grandes ideas. Porque justamente eso era lo que hacían las culturas de la antigüedad cuando de pronto expresaban un mito, cuando de pronto había una fábula, cuando había una leyenda. Suceden en la leyenda cosas fantásticas, cosas que son realmente espectaculares, extraordinarias. Y a veces suceden cosas que no tienen ninguna lógica, porque no es la idea yo darle una lógica a eso, sino la idea es cómo voy a transmitir la idea que está detrás, porque lo más importante es la idea que está detrás. Entonces el símbolo aparece como una especie como de ventanita. Dicen los antiguos que los símbolos fueron creados por unos seres muy superiores a nosotros, que en algunas culturas llamaban dioses, que
estos seres superiores a los seres humanos, bien, no estoy hablando de seres extraterrestres, no estoy hablando de marcianos, de venusinos, no, seres que comparten con los seres humanos, pero que están en un nivel más alto que ellos, ¿bien? Y que son los que nos conducen. Y que ellos que pueden acceder a ese mundo de las ideas sin ningún problema, nosotros no podemos acceder a ese mundo. Entonces necesitamos como una especie de ventanita, necesitamos como una especie de puente que nos permita acceder. Y ese puente que nos permite acceder a ese mundo de las ideas son los símbolos, que por lo general son símbolos teológicos, aunque vamos a ver en el transcurso de nuestro podcast que símbolo hay en todo lado. Pero bueno, los ideas, estos son los de la vida trascendente, ¿no? Claro, por lo que dices, en realidad el símbolo es un contenedor, no es un medio. O sea, ese grafismo, ese gráfico, de alguna forma no es la esencia misma, sino el significado que subyace detrás de ello. Así es. De hecho, por ejemplo, el jeroglífico egipcio para símbolo es como una mano así, o sea, aunque se ve de costadito, ¿no? Pero es una mano que está así, ¿no? Y entonces está haciendo el concepto de cuando tú pones tu mano así, estás recibiendo algo, ¿no? O sea, tú, suponte alguien te va a dar algo y tú pones tus manos así, ¿no? ¿Sí? O tú quieres tomar agua, pones las manos así, llenas tus manos, ¿no? Y entonces el símbolo trata de apresar un concepto, trata de llenar un concepto. Hay símbolos que tienen vida y que mientras tienen vida tú los entiendes. Entonces hay símbolos que todavía tienen mucha fuerza y que uno cuando los ve, la gente frente a ese símbolo, bueno, pues tiene un respeto, tiene una actitud especial. Pero hay símbolos que los museos están llenos de símbolos antiguos que para nosotros ya no nos dicen nada, pero que para un griego era pues un símbolo de una reverencia realmente extraordinaria. Y a nosotros ya no nos dice nada. ¿Por qué? Porque el símbolo está, pero ya la idea que contenía ya no la tiene. Ahora, de hecho, los símbolos se pueden revivir y hay culturas que han revivido símbolos. De hecho, por eso es que apareció un famoso movimiento que se llamó el Renacimiento, porque volvieron a renacer los símbolos que se habían perdido de la antigüedad. Los símbolos es un recipiente que está vacío y tú lo puedes volver a revivir poniéndole una idea dentro. Pero los museos están llenos de símbolos. Ahora, se habla del poder de los símbolos, ¿no? Entonces, esos símbolos obviamente arcaicos, antiguos, existen hoy en día. Yo me imagino como esos símbolos, su contenido, su esencia, como dices tú, es de manera, digamos, superior o trascendente. Eso significa que basta uno de repente exponerse a esos símbolos, puede evocar o reconocer alguna de esas formas. Sí, lo que pasa es que mira, ¿cuál es el poder que tienen los símbolos? Como tú dices que un símbolo, como hemos dicho que un símbolo es como una imagen que dice una imagen vale más que 1000 palabras, entonces la imagen te transmite mucho. Y hemos hablado de símbolos de la vida trascendente, hemos hablado de un lenguaje de la vida cotidiana y un lenguaje de los instintos. Nuestro mundo moderno no es ajeno a que todos los símbolos tienen poder. El problema es qué poder tienen. Yo te puedo convencer a ti mediante una cosa aquí, compra tal cosa, porque voy a despertar tus instintos. Entonces el símbolo que hace te despierta un instinto, ¿no? Te despierta una, ¿no? Hay símbolos que se han vuelto, vamos a ver, imágenes que se han vuelto, no sé, logotipos, que te dicen, este logotipo usted lo va a hacer mejor, esta camisa de tal marca, todas las chicas van a estar detrás de usted, y la gente se lo cree, la gente piensa que es real, porque ese logotipo, esa imagen tiene poder. O sea que de hecho tiene poder, aunque tenga un poder de manera muy pequeñita, ¿no? De manera, muy básica, ¿no? Un poder de manipularte, ¿no? Porque lo que están buscando en la propaganda es manipularte, es hacerte. Pero hay otros símbolos que sí tienen un poder más trascendente. De esos son los que nosotros queremos hablar y de lo que nosotros enseñamos en Nueva Acrópolis. Porque imagínate que yo estoy teniendo
Fíjate que un poco para que tengas una idea, ¿no? En el mundo griego la enseñanza era a través de los mitos, a través de los símbolos, en fin, entonces como era repetir una idea, como era repetir una imagen, se leía un pasaje, en la educación antigua se leía un pasaje de la Ilíada, de la Odisea o de algún texto antiguo y se comentaba el pasaje y se sacaban las enseñanzas de ese pasaje. Esa era la enseñanza en el mundo antiguo. Pero ¿qué pasaba? Que a través de esa enseñanza, entonces, por ejemplo, si tú hablabas de Aquiles y de la decisión que tuvo que tomar de Aquiles frente a una batalla, si entraba o no entraba en una batalla, y cómo se le aparece su madre a decirle no entres en la batalla, pero él por el otro lado tiene que cumplir con el deber, y entonces él se ve en la situación de qué cosa va a decidir. Por eso dicen que la Ilíada está compuesta por las dos decisiones de Aquiles, ¿no? Por las dos cóleras de Aquiles, que tiene que decidir qué hacer, en fin. Entonces, imagínate ahora el griego que es en su vida cotidiana y que tiene que tomar una decisión. ¿Qué imagen le va a venir a la idea? ¿Qué imagen le va a venir a la mente? La imagen de Aquiles tomando la decisión, ¿no? La imagen de Aquiles, si quiero tener una vida larga pero sin pena ni gloria, o una vida con gloria pero un poco más pequeñita, ¿no? Entonces esa imagen lo va a acompañar en su vida. Cada decisión que tome en su vida va a estar acompañada de esa imagen. O imagínate que él vea que hubo un Teseo que tuvo que enfrentar todos sus miedos, porque no es que no tuviera miedo, tuvo que enfrentar todos sus miedos, tuvo que enfrentar todas sus carencias, pero también recibió ayuda de los dioses para poder vencer al Minotauro, ¿no? Vencerlo, y después de vencer, él comienza a hilar el hilo de Ariadna, y este hilo, como lo comienza a hilar de una manera especial, se comienza a hacer una bola luminosa que ahora le permite ver cuál es el camino de salida. Entonces él tiene pues el símbolo de Teseo, que tiene un hacha, bien, que tiene un ovillo que se va transformando. Son símbolos que, aunque parezca mentira, tienen fuerza. Por eso es que, por ejemplo, en la Edad Media, los caballeros medievales tenían en sus escudos unas imágenes. Y las imágenes eran las virtudes que ellos tenían o las virtudes que ellos querían conservar. Entonces, por ejemplo, había un castillo, ¿bien? Y el castillo era porque él era muy resistente, o tenían un dragón, o tenían un lobo rampante, o tenían, no sé, un río, y cada uno de ellos simbolizaba las virtudes que ellos tenían, porque justamente una de las cosas que tienen los símbolos es que ciertos símbolos están relacionados con ciertas virtudes, y esas virtudes son los poderes que tiene el hombre para salir adelante. Justo iba mi pregunta a eso. Uno me imagino que obviamente para conectar o cómo conectar con ese símbolo, cómo sintonizar, porque al haberse perdido probablemente su verdadero significado, uno no tiene la forma de sintonizar, ¿no? De conectar. Claro, probablemente si uno sintoniza, podría despertar eso que está así es. En uno. Empecemos por hacer algo bien fácil, mira. Cuando tú mira que nuestra ciencia y nuestro mundo moderno se ha vuelto muy materialista, ¿no? Entonces ven un árbol y el árbol te dicen es de la familia tal, tiene tanto grosor, da fruto cada tanto tiempo, puede medir tantos centímetros de diámetro y puede tener una copa de tal, y pueden anidar tales especies en estos árboles, y se da en el hemisferio norte. Y claro, una gran descripción, pero es como si yo agarrara un libro y dijera el libro tiene un empastado en forma medio A4, está escrito en letra Arial, está impreso en papel cuché, en formato, no sé, alineado a la derecha, con tinta a todo color. Te describí muy bien el libro. Y leí una página del libro. O sea, he leído siquiera una línea del libro, no he leído, he descrito todo el libro y no lo he leído. Entonces ahora yo les propongo otra cosa. Mira al árbol y a ver, ¿qué te dice el árbol? El árbol te habla, por ejemplo, de generosidad. Porque el árbol da sombra a quien se ponga debajo, ¿no? Dice, a ver, señor, usted como usted no es de nuestra tribu, no le voy a dar sombra, ¿no?
Señor, como usted no es de nuestra clase social, no le voy a dar sombra. No, el árbol le da sombra a todos. El árbol le da fruto a todos. ¿Sí? No va preguntando, oiga, ¿quién es acá? El árbol es muy fuerte, bien, grande, frondoso, pero también es muy flexible. No es duro, no es duro. Por eso es que cuando viene el viento, el árbol... No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver una tormenta, por lo menos en la televisión. Entonces el árbol, tú lo ves y el árbol se inclina y después regresa. No es rígido, porque si fuera rígido se rompe, ¿no? ¿Sí? Tiene una flexibilidad. El árbol también tiene una perduración larga. Y tú tienes que tener paciencia, porque uno de los ensayos que se hacía en el mundo antiguo era planta un árbol. Y el profesor Jorge Ángel Libraga, el director y fundador de Nueva Acrópolis, el primer director y fundador de Nueva Acrópolis, cuando hablaba acerca de tu vida, de mirar un poco tu evolución, decía, imagínense que ustedes plantan un arbolito y todos los días están midiendo, van con su centímetro y todos los días van midiendo, a ver cuánto creció. Y te vas a desesperar porque a veces hay días que no creció ni 1 milímetro. Sin embargo, yo he visto árboles que eran así de este tamaño, que así los plantamos en la casa de campo que tenemos en Nueva Acrópolis, y ahora están gigantescos. Han pasado 15 años y han crecido muchísimo. Pero ha habido que regarlo todos los días, ha habido que abonarlo, ha habido que cuidarlo, le vino la plaga y ha habido que sacarle las plagas que tenía, ha habido que darle un cuidado al árbol para que se haga robusto y fuerte, pero ha habido que tener paciencia. Y el árbol, yo voy a crecer, pero tenme paciencia, ¿no? Entonces mira cómo de pronto ahora tu visión del árbol es distinta completamente, ¿no? Y además que el árbol dentro de sí alberga muchísimas formas de vida, ¿no? Alberga muchísimas formas de vida, aparte del fruto que nos va a dar, aparte de que nos puede dar medicina, y finalmente el árbol cuando muere nos puede dar una buena madera para hacer una buena mesa, para hacer un buen trabajo en artesanía, en fin, o sea, es súper productivo el árbol, ¿bien? Y entonces ahora tú cuando ves el árbol ya dices, caramba, ya no estoy viendo de qué especie es, de qué, cuánto crece, cómo es, no estoy viendo, a ver, estos árboles cuestan tanto, ¿no? Y lo mismo con todo lo que nos rodea, con la naturaleza. Tú cuando miras una escalera, ¿no? ¿Qué miras la escalera? Una escalera no sirve para cambiar de un piso a otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero en cambio si tú ves la escalera, te habla de que tú para subir o para bajar, vas haciéndolo de escalón en escalón. Y te va contando que bajar es más fácil y subir es más difícil. Y entonces ahora tú tienes que ir levantando, y el símbolo antiguo del conocimiento era una escalera, ¿sí? El símbolo antiguo de la diosa del conocimiento en Egipto era una escalera, porque tú tenías que ir subiendo. Entonces con la escalera tú ibas levantando tu conciencia para llegar cada vez más arriba, pero también el conocimiento iba bajando por esa escalera poco a poco. Entonces así, si tú vas generando esta imagen, entonces ahora tú vas viendo que símbolos nos rodean por todo lado, y que los símbolos nos dan un mensaje, y que a veces nosotros somos los que no leemos en esos mensajes. Porque el mensaje está ahí y de pronto, claro, los dioses que están arriba dirán, oye, le mandé un símbolo a Carlos y no puede verlo, no lo lee. O sea, hace tiempo que le estoy mandando este símbolo y no se da cuenta. Porque estamos un poco cerrados. Es cuestión de ir aprendiendo, es como un lenguaje. No sé, si alguna vez alguien ha aprendido un lenguaje que no sea el español, al comienzo se hace muy duro, uno no entiende nada, hasta que de pronto uno dice, ¡pum! Caramba, comencé a entender todo, ¿no? Ahora empiezo a entender todo lo que me dicen, ¿no? Y es una cosa fabulosa. Bueno, lo mismo pasa con el símbolo. Al comienzo el símbolo no me dice nada. A veces yo admiro, a veces pasa que hay símbolos en el mundo antiguo que son muy bonitos, ¿no? Entonces tú a los museos tú puedes ir y admirar, claro, hay unas pinturas cretenses que son preciosas, pero preciosas verdaderamente, y tú te puedes quedar solamente en eso. Puedes ver, no sé, pues una pintura de Botticelli y dices,
qué bonita la pintura, pero no ves el simbolismo que está detrás. El símbolo veo que en realidad es como un ente, ¿no? Que tiene vida propia y uno lo que hace es entablar como una relación con el símbolo, una especie de diálogo, de comunicación de repente a través de la intuición, ¿no? Sí, claro, es que el símbolo justamente, bueno, no nos vamos a meter en explicar todo este tema, pero el hombre tiene, además de su mente, tiene facultades que están más arriba de la mente, que el hombre puede ser capaz de desarrollarla. Y así como estamos hablando de la necesidad de ir desarrollando la capacidad de poder obtener otro lenguaje, y no es fácil aprender otro lenguaje, entonces el símbolo lo que te da esa capacidad de poder ver, ¿no? De poder abrir ese lenguaje de la intuición y ver un poquito más allá, ver elevar la conciencia, no ver, cuando yo veo un atardecer, ¿qué veo en el atardecer? ¿Qué estoy explicando? ¿Por qué se dan los colores? ¿Qué pasa? ¿Por qué el sol se pone rojo? O sea, lamentablemente nuestra forma científica de ver el mundo hace que todo lo querramos explicar, ¿no? Cuando vemos una película y han hecho este determinado efecto especial, yo quiero explicar, que me lo expliquen, ¿no? Que me digan cómo fue, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, en el mundo antiguo había cosas que pasaban y de hecho hacían efectos especiales, pero a la gente no le interesaba el saber cómo era el efecto especial, sino lo interesante era la vivencia que tenías en ese instante, en ese momento, porque en el teatro griego, por ejemplo, había un instante en el cual un dios bajaba del cielo y llegaba, ¿no? O de pronto un coro se levantaba, un coro de 50 personas, ¿no? Se levantaba a hablarle a Prometeo que estaba encadenado. Y tú dices, todo esto tuvo que haber sido con artilugios de máquinas. Y sin embargo el griego, como no le interesaban las máquinas, no nos ha dejado ninguna descripción de cuáles eran esas máquinas. Pero a él lo más importante no era la máquina, cómo funcionaba el elevador, cómo lo hacían bajar del cielo, nada. Lo más importante para él era el mensaje que venía a través de la obra. Y ese mensaje te abría, como tú estás diciendo, un canal de comunicación. Entonces ahora cuando se te abre ese canal de comunicación, cuando ya estás, ese canal de comunicación es lo que estoy diciendo con un lenguaje, entonces ahora resulta que tú sabes que hay una expresión en español acá en Perú que dice, no te hagas el sueco, ¿no? Porque el sueco es un idioma bien difícil y cuando vinieron los suecos por primera vez tú les hablabas y no te entendían nada, ¿no? Tú le decías algo, entonces obviamente no te entendían, ¿no? Entonces se dice, no te hagas el sueco, como decir, no te hace que no entiendes, pero efectivamente en un idioma pasa así, pero cuando ya entiendes el idioma, ya le puedes decir a la persona qué cosa quieres hacer. Y es así, entonces con el símbolo tú empiezas a ver, caramba, entonces este símbolo, ¿para qué sirve? La espada, ¿para qué sirve? El escudo, ¿para qué sirve? ¿Por qué el mundo antiguo hablaba de dragones? ¿Por qué hablaba de serpientes? ¿Por qué hablaba de águilas? ¿Bien? ¿Qué tiene? Entonces, por ejemplo, tú cuando vas a ver cóndores volar, tú ves el cóndor que se eleva majestuoso con las alas amplias así todo y parece efectivamente, comienza a dar círculos y parece que se fundiera con el sol. O sea, llegó un momento en el cual parece que desapareció, ¿bien? Porque como vuela tan alto, tú no puedes mantener la mirada tanto tiempo y llega un momento en el cual tú cambias la mirada porque el sol te está cegando y de pronto desapareció, se fundió uno con el sol, ¿no? Sí, y el mito dice que el cóndor se funde uno con el sol, pero en realidad no es del todo cierto, pero en la imagen que tiene esa imagen te lleva a caramba, cómo es el camino de evolución, que es en espiral, cómo te vas acercando al sol, que es la idea que está encima de todo. Entonces tú vas teniendo eso, entonces tú miras por qué estaban los dragones, por qué Heracles tenía 12 trabajos, por qué la espiral, por qué hay espirales en todo lado, por qué hay cruces en todo lado, por qué todo aquello que tiene que ver con la fuerza, con la energía es de color rojo, por qué todo aquello que tiene que ver con la muerte es de color blanco, por ejemplo, no negro, blanco, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces tú como que ya se te despertó, ¿no? Ya se te despertó y entonces ahora tú entras en ese mundo de los símbolos y ese mundo de los símbolos te da un gran poder.
Hoy día se ha perdido en realidad ese lenguaje, ¿no? Justamente que permite comunicarnos con estos símbolos. Y como tú dices, hoy día en los museos encontramos cientos, miles de símbolos que son como personas que hablan otro idioma con el cual uno no puede comunicarse porque se ha perdido el lenguaje. Claro, es como, no sé, pues hace como 2 años, justo antes de la pandemia, viajamos a China. Y pongo China porque el chino es inentendible, ¿no? O sea, algo que tú sepas chino. Entonces, tú estás viendo y no estás leyendo nada, ¿no? Sí, porque es así, está ahí, están. Y decía Mario Rosso de Luna, uno de los grandes investigadores españoles del siglo pasado, de inicio del siglo pasado, que el símbolo tiene la más perfecta criptografía que se pueda tener. Que es que le dice todo al sabio y no le dice nada al profano. Entonces, el símbolo está allí y el que no sabe de simbología no sabe nada, ¿no? Y el que sabe de simbología lo lee completamente. Y ahí está el poder del símbolo, que estando expuesto, dicen, ahí está, ahí está la clave. Incluso a mí me gusta mucho un símbolo egipcio que habla de cuál es la llave de todos los misterios. Dice, ¿cuál es la llave de encontrar todos los misterios? Y el símbolo se llama la llave Ankh. Y esta llave Ankh, si uno la mira, parece un hombre, ¿sí? Porque tiene un cuerpo largo. Es más, hay imágenes de llave Ankh que tiene 2 piecitos, pero normalmente es un solo largo así, como una cruz y encima una cabecita. Que era como eran las llaves antiguas, ¿bien? Y esta llave es el hombre. ¿Por qué? Porque dicen que el hombre tiene dentro de sí la llave de todos los misterios. O sea, la llave que abre todos los misterios es el hombre mismo. Ahora, fíjate que los egipcios representan esto mediante una imagen. Y los griegos dicen lo mismo, pero ahora lo dicen con palabras. Dice, conócete a ti mismo. Pero la llave Ankh dice lo mismo, conócete a ti mismo. Dice lo mismo, lo que pasa es que uno lo dice con palabras y el otro dice a través de un símbolo sintético. Y entonces ese símbolo sintético es un gran poder, porque entonces ahora te dice dónde está la clave para conocer todo. Está dentro tuyo. Porque justamente un símbolo, decía HPV, decía Elena Petrovna Blavatsky, que fue una de las grandes mujeres que en el siglo XIX se atrevió a demostrar que todo lo antiguo ella publicó por primera vez un libro, que fue su primer libro que publicó, que se llamaba Isis sin velo. ¿Por qué se llamaba Isis sin velo? Porque la diosa Isis en Egipto representa el conocimiento. Pero el conocimiento para todos nosotros está velado. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver directamente. Es un poco como la alegoría de la caverna de Platón. Tú estás metido tan en lo profundo, tan en la gran oscuridad, que no puedes ver el símbolo tal cual directamente todavía, porque tienes que verlo poco a poco. Tienes que ir profundizando poco a poco, porque si de la caverna te sacan al sol, te ciega y no ves nada. Entonces dice que Isis aparece velada y que dice la tradición que tiene 7 velos. Entonces HPV dice, yo en esta obra me voy a atrever a descorrer el primer velo, para que vean ustedes que detrás de todos los mitos, detrás de todas las leyendas, detrás de todas las fábulas, detrás de todos los símbolos, hay algo escondido, hay algo que está allí, hay un mensaje escondido. Bien, y entonces ella publica esta obra diciendo eso. Y entonces, ¿cómo es que yo descorro más velos de Isis? No es porque yo tenga cada vez más conocimiento, no, es porque yo ese conocimiento lo hice mío, porque yo soy el que me voy a tener que transformar, porque ahora viene un detalle, que el símbolo sí me transforma. El símbolo tiene el poder de transformarme. Por eso es que todos los ejércitos de la antigüedad, incluso los de ahora, ¿no?, escogen un símbolo, ¿bien? Escogen una frase, escogen algo que los identifique, porque tiene un poder realmente espectacular.
Y cuando ya no tienen estas imágenes trascendentes, entonces como el hombre necesita esos símbolos, entonces hay un libro del profesor Fernando Schwartz, el fundador de Nueva Acrópolis en Francia, que él muestra y dice, por ejemplo, el ocultamiento de lo sagrado. Dice que el hombre tiene tal necesidad de lo sagrado que a pesar de que el mundo ya no le da esos temas de los sagrados, ¿dónde aparece? Aparece que necesita ponerse una camiseta con un color, con un logo en particular, o necesito ponerme el polo que tenga este loguito en particular, porque necesitamos alguna forma de identificación, porque nos sentimos descomprendidos si no tenemos esto. Entonces el hombre busca siempre todas estas cosas, y por eso también aparece este resurgir de buscar estos símbolos en la antigüedad. Entonces, el símbolo, ¿de qué depende que yo lo pueda utilizar con mayor fuerza? De mí, el que yo lo haya podido integrar dentro de mí, el que yo lo llame. Porque si yo, por ejemplo, en el momento que tengo que resistir frente a una prueba, estoy ahí porque todos tenemos cosas difíciles, todos nos han pasado situaciones difíciles. Entonces, si pienso en el árbol, que el árbol resiste las más grandes tormentas, si pienso en un castillo que tiene unas murallas muy grandes, ¿bien? Entonces me va a ayudar más. Me va a ayudar más a resistir. Si tengo que avanzar y tengo que vencer a alguien, bueno, pues tengo que pensar en una espada, ¿no? En algo que me permita combatir esos demonios que están hacia adelante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Lo que dices, en todo caso lo puedo relacionar como que uno va aprendiendo ese idioma y lo va integrando así, ¿no? Y poco a poco te vas a poder ir comunicando mejor porque vas también manejando mejor el idioma. Claro, y entonces ahora cada vez más tú lo haces tuyo y ya sabes cómo hacer, ya sabes por qué decía pues la famosa leyenda, ábrete sésamo. ¿No? ¿Sí? ¿Ok? El ábrete sésamo es justamente, bien, logro abrir esa puerta y logro abrir un mundo que, a ver, para aquel que no lo tiene es completamente inexplicable. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Que, a ver, o sea que yo me tengo que coser acá el símbolo del dragón, o me tengo que utilizar una capa con un símbolo de un león rampante. Mira, esos son los aspectos externos que también ayudan el que yo tenga un símbolo puesto de repente en mi camiseta, que yo lo tenga en mi cuaderno, en fin, pero más que eso ayuda a que yo lo tenga acá en la mente, ¿no? Que yo piense cómo está, ¿no? Entonces ese símbolo, al yo tenerlo conmigo, entonces me da un poder realmente fabuloso. Ahora, yo me imagino que entre todos los símbolos que hay en la antigüedad deben haber símbolos más potentes que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos símbolos? Mira, creo que cada uno puede escoger distintos símbolos, pero a mí me gusta mucho la simbología egipcia porque de pronto tiene una mayor antigüedad y tiene unos símbolos que, bueno, a veces son cosas que a veces uno tiene como que, a ver, ¿te gusta más o te gusta menos? ¿No? Hay gente que de pronto le gustará más la mitología griega, pero son símbolos muy parecidos, ¿no? Porque hay un curso que nosotros dictamos aquí en Nueva Acrópolis que se llama Simbología Teológica, Simbología Comparada, y donde vemos que los símbolos básicamente son los mismos. Tú, por ejemplo, vas a la tumba del señor de Zipán y ves y te dicen, esta tumba era la tumba del sacerdote. ¿Y cómo saben que era la tumba del sacerdote? Porque el símbolo que utilizaban los sacerdotes en la antigüedad era una lechuza, ¿no? Y los sacerdotes eran los que tenían el conocimiento, los que sabían las cosas, los que conocían todo, y por eso tenían este símbolo de la lechuza. Y dices, y miren, en la antigüedad, Atenea, que es símbolo de la diosa del conocimiento, de la guerra y del conocimiento, ¿cuál es su símbolo? Una lechuza. Que se copiaron, no tuvieron contacto del señor de Zipán con los griegos, pero utilizaron el mismo símbolo porque simboliza lo mismo, porque tiene la misma fuente, las mismas raíces.
Y entonces, claro, puede ser que yo escoja un símbolo, pero por ejemplo hay símbolos que sí tienen mucha fuerza, ¿no? Vamos a hablar de símbolos generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escalera, ¿no? Que ya lo comentamos, ¿no? Una escalera que simboliza aquello que puede subir, aquello que puede bajar. Entonces la escalera. ¿Qué escaleras hay? En el antiguo Egipto había una diosa que era la diosa Isis, cuyo nombre Ish significa escalón. ¿Por qué? Porque el símbolo de la diosa Isis es una escalera. ¿Isis diosa de qué es? Isis es diosa del conocimiento, pero también es diosa del amor. Porque resulta que hay una estrecha relación entre el amor y la sabiduría. ¿Bien? Y entonces tiene que haber una unión en este amor y en esta sabiduría. Es un símbolo muy poderoso, porque si tú solamente tienes puro conocimiento y es para ti, se vuelve egoísta, no te transforma. Tienes que tener lo que se llama sabiduría, y la sabiduría es aplicar ese conocimiento para ti. Pero tú te das cuenta que para ti solo no vale, tiene que ser también para los demás. Entonces tienes que generar amor hacia los demás para... Ahora yo quiero saber más porque yo necesito saber más para poder estar a la altura de lo que me están pidiendo los que están conmigo. Entonces ahí está un símbolo muy muy poderoso de la escalera. Otro símbolo muy poderoso, el de la espada. O fíjate que la espada tiene dos filos, ¿no? ¿Sí? Y un símbolo parecido al de la espada es un hacha que en Grecia se llamaba el hacha laver, que es el hacha esta que tiene dos filos, ¿bien? Que es el símbolo de la voluntad, ¿bien? Es el símbolo de la voluntad para avanzar. Hay un viejo mito que habla que el dios Ares, una forma de Ares particular que se llamaba Ares Dionisos, tiene un hacha de doble filo, y con esa hacha de doble filo él está en medio de unas tinieblas, y con esa hacha de doble filo él empieza a abrir un camino en las tinieblas, ¿bien? Y ese camino lo empieza a forjar en las tinieblas, y el hacha tiene un doble movimiento, tiene un movimiento hacia adelante, abre camino, pero cuando la lanza para atrás, fíjate que esa hacha no es nada práctica, ¿no? Porque yo no sé si alguna vez tú has cortado leña. Cuando uno corta leña, uno agarra y tiene que levantar así, y no es con la fuerza de la mano, sino es que uno tiene que dejar caer la cabeza con fuerza, porque la fuerza de la cabeza es la que te va a permitir cortar la leña. Pero si tú haces eso con el hacha de doble filo, cuando haces así, te golpeas acá. O sea, que no es nada práctica para un combate. ¿Bien? Pero porque tiene un simbolismo particular. Que el hacha de doble filo trabaja hacia afuera y hacia adentro. Trabaja hacia afuera y hacia adentro. Entonces la voluntad trabaja hacia afuera, trabaja hacia adentro. Yo te quiero enseñar a ser generoso. Yo tengo que ser generoso primero. Quiero enseñarle a mi equipo a ser puntual. Yo tengo que ser puntual primero. Quiero enseñar a mi equipo a trabajar así fuertemente, ¿no? Imagínate el capitán de un equipo, ¿no? Él quiere que tengan punto honor, que tengan fuerza. Si él no la tiene, no la va a poder contagiar a su equipo. Entonces ese es el símbolo del hacha y ese es el símbolo de la espada, ¿no? Que trabaja hacia afuera y hacia adentro. Trabaja hacia afuera y ese es el símbolo de la voluntad. Bien, de esa voluntad de poder para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Hay otro símbolo que es una rueda. Bien. Y fíjate que una rueda se sostiene en varios radios, ¿sí? ¿Ok? Y entonces la rueda tiene fuerza por la unión de estos radios, ¿sí? Entonces la rueda adquiere fuerza y adquiere la forma de rueda porque se apoya en todos ellos. Y la rueda va rodando, ¿bien? Y ese rodamiento de trabajo, ese rodamiento de poder de llevar las cosas a la acción. Y la rueda es un símbolo de trabajo, es un símbolo de energía, ¿no? Aquellos que saben física ven una rueda y automáticamente dicen si está transmitiendo energía. Entonces, ese símbolo es un símbolo de trabajo. Y el trabajo transforma, y el trabajo transmuta. Una de las cosas que recomiendan, por ejemplo, a mucha gente que no encuentra su profesión, a ver, no sé qué cosa hacer y todo, le recomiendan, ponte a trabajar. Porque psicológicamente, mentalmente, solamente no vas a encontrar tu camino. Tienes que ponerte a trabajar. Cuando tú te pones a trabajar, entonces
Fíjate, yo tengo especialidades en varias cosas que nunca pensé tener, pero que me empezaron a salir en la medida en que yo empezaba a trabajar las cosas, ¿bien? Porque de pronto me doy cuenta que tengo habilidad para tal cosa y hay que trabajar. Y el trabajo requiere pues un trabajo que sea un trabajo no como el trabajo de hoy en día que es para pagarse un dinero, sino un trabajo que te permita transformarte, un trabajo que te eduque, un trabajo que te haga tener disciplina, que te haga tener voluntad, en un trabajo donde aplicas la voluntad, un trabajo donde aplicas la sabiduría, el conocimiento que tienes, y un trabajo que efectivamente cuando tú aplicas eso ves la transformación que tienes. Es de lo más precioso que hay el ver cómo uno de la nada va transformando algo, ¿no? Cómo va haciendo un mueble, cómo de pronto uno tiene un motor que está desarmado y ahora lo comienza a armar y comienza a funcionar. Es una cosa que yo no sé si hoy día en el mundo la gente lo hace, pero que tiene una cosa como algo de mágico, ¿no? El ver que de nada todo comienza a funcionar. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a que venga, enchufamos 4 cosas y empiezan a funcionar, ¿no? Pero a veces había cosas que en el mundo antiguo había que armar la máquina, ¿no? Había que armar. Y cuando tú lo armabas y veías cómo va entrando una pieza con otra, es realmente fabuloso. En la casa de campo que tenemos en Chincha, compramos una grúa del extranjero, y la grúa, por supuesto, vino desarmada, porque no podía venir armada, ¿no? Y me acuerdo que llegó el camión con la grúa, la pusieron ahí y todo, y entonces ahora había que armarla. No te imaginas lo fascinante que era. Obviamente estaba con los manuales, las cosas, pero los que estábamos allí, obviamente había un chico que era ingeniero, el otro que era eléctrico, que sabían cómo armarlo, ¿no? Pero nosotros estábamos ahí las manos operativas, ¿no? Porque mi profesión es administrador, pero me gusta mucho armar las cosas. Estábamos ahí. No te imaginas lo fabuloso que era que encajara todo, y una vez que estaba encajado todo, ahora lo vas a arrancar y lo vas a aprender. Es algo que tú has armado con tus manos, ¿sí? Una cosa realmente fabulosa, ¿bien? Y ese es el poder que tiene el trabajo, ¿no? ¿Sí? Y fíjate, esos símbolos, podría mencionar muchos más, pero esos son algunos de los que más poderosos que hay, ¿no? De todo lo que has dicho, Carlos, ahora a mí me interesa, y imagino que mucha gente se estará preguntando, ¿no? ¿Cómo hago para aprender simbología? ¿Cuál es el camino? Y el primer camino es que todo es un símbolo, ¿no? O sea, que tú miras una calle, es como un río, ¿no? ¿Sí? Fíjate un río. A ver, ¿qué veo en el río? ¿No? ¿Sí? Porque todo tiene un símbolo, porque también una de las cosas que es que la naturaleza es la expresión de algo que ha sido pensado. Entonces, cuando tú ves las montañas, ¿no? ¿Qué cosa ves en las montañas? ¿Ves como un minero dice, acá hay oro, acá hay cobre, acá hay plata? ¿O ves una montaña así fabulosa, fuerte, que es incólume ante el tiempo, ¿no? Que nada la conmueve, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa ves en un río? ¿Ves el agua para tomar? ¿Ves el agua contaminada? ¿O ves cómo es que la vida se va adaptando a los distintos lugares que tiene y cómo van corriendo todas las cosas hacia el mar? Entonces lo primero es tener esa actitud de mirar con actitud simbólica. Y lo otro, bueno, pues ahora existen manuales donde hablan acerca de los símbolos de la antigüedad. A mí no me gustan mucho estos manuales de mitología, porque se convierten en muy descriptivos, ¿no? Entonces uno tiene que ir un poco más. Nosotros dictamos en Nueva Acrópolis unos cursos que hablan de este tema, de cómo ir hacia la esencia de los símbolos, porque eso sí hay que aprender, cómo ir hacia la esencia de los símbolos. Es un tipo de actitud que hay que tener. Pero lo primero, como te digo, es cuando tú mires un pajarito, cuando mires tu misma mascota, ¿no? Que tienes en tu casa, ¿no? Cómo es que tiene, cómo funciona, si es engreído, si no es engreído, qué te quiere transmitir. En fin, todo te puede transmitir ideas. La cuestión es que uno tiene que estar con la mente despierta de transmitir ideas. Y ahora también, entonces ahora uno cuando tiene oportunidad de viajar, no solamente de extranjero, cuando tiene oportunidad de viajar al Perú, uno pues cuando pasea por los museos
también de pronto, a ver, hay cosas que son símbolos que son evidentes, ¿no? Que tú los miras y que están ahí y que aparecen de manera evidente, y hay mucha gente que ha publicado sobre el particular y que alguna línea tienen por ahí, ¿no? ¿Sí? Qué interesante. Muy bien, estuvo con nosotros el profesor Carlos Moscoso en este podcast sobre el poder de los símbolos. Gracias, Carlos. Gracias, Marco. Nos vemos una vez más. Gracias. Hasta luego. Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. ¡Nos vemos!